SER TV presenta Rendición de Cuentas. Bienvenidos a Rendición de Cuentas, este espacio de reflexión y de noticias destacadas de la semana. Vamos a tener en esta ocasión, como siempre, las noticias internacionales, nacionales y deportivas, lo más sobresaliente, y una gran entrevista con el viceministro de Economía y Finanzas, Jorge Almengor. Hoy, en Rendición de Cuentas, en las nacionales, llegan 60.000 dosis de vacunas pediátricas Pfizer. Informe del Meduca indica 62% de avance en reparación de planteles escolares. El MIDA llega a acuerdos con los arroceros. En los deportes, campeonatos juveniles nacionales. En las internacionales, analizaremos la situación de la nueva presidenta de Honduras y en nuestra entrevista central, el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, rinde cuentas de la gestión del MEF. Esto y mucho más en nuestra edición de hoy de Rendición de Cuentas. Bien, y ahora nos vamos a un cambio y pronto estaremos con todo en Rendición de Cuentas. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Esta semana llegó a Panamá el sexto lote de vacunas pediátricas de Pfizer. 60.000 dosis llegaron a la terminal aérea de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, sumándose a los lotes anteriores y totalizando 372.000 dosis. También esta semana inició la aplicación de segundas dosis pediátricas dirigidas a niños de entre 5 y 11 años. El pasado lunes también se anunció por parte de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, que de acuerdo al informe presentado por el Centro de Operaciones para el Mantenimiento de Escuelas con Escuelas, un 62% de los 3.102 centros escolares que existen a nivel nacional están listos para recibir a la población educativa que iniciará clases el próximo 7 de marzo. Además, la ministra adelantó que ya el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ordenó el pago antes del inicio de clases del PASEU y de las becas de concursos. Sabemos que hay muchos centros educativos que mucho antes de esto estaban listos, sin embargo acá estamos llevando un mapeo. Nosotros sí exhortamos a los padres de familia a que usen adecuadamente la asignación que se va a recibir. Si no me equivoco, debe ser la primera semana de marzo, esa fecha oficial la da el señor presidente con el director del IFARU en relación al pago del PASEU y las becas de excelencia, las becas de concurso. Entonces, si los padres de familia o los acudientes usan adecuadamente esa asignación de ese apoyo económico, realmente es un apoyo económico, van a poder suplir lo básico del uniforme escolar. Esta semana también el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, se reunió con productores de arroz y frijoles de la provincia de Chiriquí, quienes previamente se manifestaron y cerraron la vía interamericana, exigiendo, entre otras cosas, que se agilicen los pagos por la venta de productos y la compra por parte del Estado de parte de su producción. También se nombró a una comisión de alto nivel para evaluar los aumentos y costos de abonos, fletes y otros insumos que podrían estar encareciendo los precios de los productos agrícolas. Nosotros llegamos a un acuerdo con la dirigencia. Posteriormente ellos fueron a hablar con ellos, tuvieron una discusión porque la dirigencia, las bases consideraban que no teníamos el dinero. Nosotros le aseguramos con una nota del viceministro que estaba acá en Panamá, yo venía en el avión, de que esos fondos están disponibles, fueron aprobados por el Consejo de Gabinete, fueron aprobados en la Asamblea, están en el presupuesto, son más de 82 millones de balboas, lo que garantiza el pago. También el ministro de Turismo de Panamá, Iván Esquilce, anunció que en el marco del evento internacional de Aventure Next Latin America, que se desarrolla en Panamá, países de Latinoamérica y Panamá pactaron la declaratoria de transformación hacia el turismo del futuro. Importante anuncio que se espera ayude a la reactivación de la industria sin chimenea en el país. Y finalmente en Panamá se inauguró la sesión de apertura de la quinta ministerial de la Alianza del Clima y de la Energía de las Américas, que busca fomentar el liderazgo energético compartido
la cooperación y la integración en las Américas a fin de alcanzar 0 emisiones netas para el año 2050. En este evento participó de forma virtual el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien destacó la importancia de la reunión y los pasos firmes que ha dado Panamá hacia el logro de este objetivo. Abrimos un espacio de diálogo con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bien, amigos, y estas fueron las noticias nacionales más destacadas de la semana. Vamos ahora con el mundo deportivo. ¿Qué hay por allí? Muchas gracias. Para rendición de cuentas, soy Rommel Martínez Franco. En el tema deportivo, hablemos de los campeonatos nacionales tanto de béisbol juvenil como la Liga Panameña de Fútbol. Y es que los campeonatos de béisbol juvenil y la Liga Panameña de Fútbol se realizan con gran entusiasmo a pesar de los tiempos de pandemia que han deteriorado el orden tradicional de nuestros eventos deportivos, a tal punto que los calendarios, especialmente el béisbol, realizó sus eventos en diferentes fechas. A pesar de todo, en este 2022 se juega el 53º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, que se pudo realizar con presencia de público en todos los estadios del país, con estricta supervisión del MINSA en el tema de la bioseguridad, que fue incrementada tanto a equipos como la fanaticada. El campeonato juvenil se encuentra en su etapa semifinal, después de 2 series muy disputadas, y en estos momentos están en la batalla por el título las novenas de Panamá Metro, que enfrenta a Chiriquí, y los Vaqueros de Panamá Oeste, que enfrentan a los aguerridos Potros de Panamá Este. Por el lado del fútbol nacional, comenzó la temporada apertura de la Liga Panameña de Fútbol, que también cuenta con la participación de equipos que junto a su fanaticada buscan ganar su espacio en momentos importantes donde la selección de fútbol se juega su clasificación mundialista a Qatar 2022. La LPF se mantiene como un evento nacional de gran cobertura a nivel nacional que, aparte de la buena organización, presenta también gran apoyo. Podemos resaltar que los torneos nacionales no se han dejado vencer por las inclemencias de la pandemia y batallan por darle a todos los panameños la mejor competencia en béisbol y fútbol. Es el tema que tenemos aquí en Rendición de Cuentas. Continuamos con el periodista Julio Bermúdez. Adelante. Y esto fue lo más destacado en el mundo deportivo. Cuando regresemos, venimos con las internacionales. Ya estamos de vuelta. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Los antivacunas se han convertido en un verdadero problema para el gobierno de Canadá. Este jueves, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, convocó por la noche un gabinete de crisis compuesto por varios ministros y altos funcionarios para tratar las protestas del movimiento antivacunas, que ha bloqueado la capital y la frontera con Estados Unidos. La oficina de Trudeau dijo en un comunicado que ha convocado al gabinete para discutir la situación provocada por los bloqueos ilegales que se están produciendo en varias partes del país. El presidente Joe Biden suele decir que los mejores días de Estados Unidos están por venir. La agencia norteamericana cita una nueva encuesta de CNN publicada este jueves que muestra la disminución de la fe en las elecciones de Estados Unidos y descubrió que la mayoría del casi 60% de los estadounidenses que desaprueban la forma en que Biden está gestionando su presidencia eran incapaces de nombrar una sola cosa que les gustara que hubiera hecho. No es Donald Trump. Eso es prácticamente todo, dijo un abatido encuestado. Otro respondió, me gusta mucho su nuevo gato, Willow Biden. La excongresista demócrata estadounidense Tulsi Gabbard afirmó este jueves a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que Ucrania no es una democracia. Para mantenerse en el poder, el presidente ucraniano Vladimir cerró las 3 estaciones de televisión que lo criticaban a él y a sus políticas, explicó Gabbard.
La Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires informó este jueves 10 de febrero que la cocaína adulterada que la semana pasada provocó 24 muertos y más de 80 intoxicaciones en el noreste de la provincia argentina de Buenos Aires contenía carfentanilo. Se trata de un poderoso opioide que presenta efectos mucho más fuertes que el fentanilo y se usa para dopar elefantes. Bien, amigos, bienvenidos al segmento de análisis internacional. Ya han podido ustedes ver cuáles fueron esta semana los principales tópicos que estremecieron prácticamente el planeta, cuáles son las cosas donde estamos estacionados. Pero de ese conjunto de esa agenda internacional, hemos escogido un tema que cobró beligerancia hace como 2 semanas atrás, a finales de enero, cuando Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer en presidir la República de Honduras. Un acontecimiento con grandes repercusiones, con un impacto interesante, y para su análisis hemos invitado en esta ocasión al catedrático Juan Alberto Cajar, que es al mismo tiempo un hombre de la sección internacional de La Estrella de Panamá. Juan, bienvenido a este análisis. Gracias por estar con nosotros, gracias por brindarnos tus aportes. Y bueno, comencemos. ¿Cómo estás viendo la situación de Honduras a raíz de la elección de Xiomara Castro como presidenta? Bueno, Julio, agradecido por este espacio y de tu programa Rendición de Cuentas. Mira, yo soy para poder, digamos, entender y aproximarnos mejor a la situación de Honduras y qué es lo que representa que Xiomara Castro haya llegado al poder, que es la primera mujer presidenta en la historia de Honduras. Y 200 años. Claro, y además acompañada en una coalición liderizada por una fuerza de izquierda, que eso es algo que hace 10 o 15 años era impensado en un país conservador, digamos, como Honduras. ¿Cómo llegamos a eso? Habría que irnos al 2019, en el momento de que ocurre el golpe de Estado en este país centroamericano. Ese golpe de Estado abre un periodo de inestabilidad política en el cual hay una sucesión de un gobierno de facto, que es el de Roberto Micheletti, y después Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, hegemonizado por la derecha ligada a la oligarquía hondureña, y que eso trae aparejado pues toda una crisis política y social y económica que ha venido acumulándose en estos 12 años, ¿no? Entonces Xiomara Castro llega como una suerte de respuesta popular a esa crisis que abrió el golpe de Estado del 2009, que fue precisamente contra Manuel Zelaya, que es esposo, a su vez, esposo de Xiomara Castro. Entonces, pero inclusive detengámonos un poquito en lo del golpe, porque se suponía que después del consenso de Washington, este tipo de situaciones no debía de darse dentro de la región. Sin embargo, el golpe no solamente se produjo, sino que también tuvo, digamos, una especie de reconocimiento tácito dentro de la región. Nadie protestó, nadie dijo nada y el golpe caminó, ¿cierto? Claro, digamos, el golpe de Honduras pareció que volvió a los escenarios de los años 60, 70, estos golpes cruentos de las Fuerzas Armadas, y que al final, digamos, salvo protesta de algunos países de la región, tuvo un respaldo, digamos, fundamentalmente en la OEA. La OEA, aunque se tomaron medidas presionado por la comunidad internacional, que era evidente que había una ruptura del orden democrático de Honduras. La gente le puede gustar o no le puede gustar o no el Zelaya, fue elegido democráticamente por la gente. Correcto. Lo cierto es que, hubo un golpe de Estado y al final fue respaldado, incluyendo por Estados Unidos, que eso vamos a hablarlo más adelante. Entonces, en esa coyuntura, esa acumulación de contradicciones sociales, económicas, es que llega Xiomara Castro. Estamos hablando de un país en el cual el último informe de la FAO establece que 3.3 millones de hondureños tienen problemas para la cuestión de acceso a alimentación. Estamos hablando de una pobreza multidimensional de la población. Correcto. Entonces, hay una situación dramática. Pero además de eso, Honduras ha sido el país que más migrantes ha enviado a Estados Unidos en los últimos años. De ahí han partido decenas de miles de personas huyendo de la situación
hondureña, creada inclusive después del golpe. Claro, al final el pueblo hondureño, como también otros países de Centroamérica y de la periferia global, al final le queda o enfrentarse a la situación de violencia de las pandillas, que están ligadas al narcotráfico, que a su vez, que es otro fenómeno que se ha acrecentado durante estos últimos 12 años, antes de que llegara Castro, fuera electa Castro y llegara al poder, es la aparición del narcotráfico, ¿no? Y cómo el narcotráfico ha penetrado las estructuras del Estado, las fuerzas políticas. Incluso el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, está señalado. Está investigado en los Estados Unidos en tribunales norteamericanos. Él ha publicado esta semana una carta abierta negando todos los señalamientos, pero todo parece indicar que Estados Unidos va con un indictment frente a él. Sí, de tal modo que al final, precisamente, digamos, se abre una ventana de posibilidad en Honduras de un gobierno distinto. Tiene muchísimos problemas y desafíos. Castro en su gobierno tuvo incluso su primera crisis política poco antes de asumir el periodo, cuando un grupo de parlamentarios 2 directivas para el Congreso de su partido no respetaron un acuerdo pactado con las otras fuerzas. Al final lo solucionó, pero digamos, es un abrebocas de que realmente el desafío enorme que tiene Xiomara Castro. 2 cosas, Juan. La primera, me llamó mucho la atención la presencia del movimiento que pide justicia para Berta Cáceres. Berta Cáceres, esta ambientalista que fue asesinada hace como 3 o 4 años en Honduras, precisamente por la defensa de los recursos naturales. Y el segundo elemento que te pido que por favor nos des luces sobre esto es la presencia de Kamala Harris, la vicepresidenta norteamericana, en la toma de posesión de Xiomara Castro, precisamente porque es que el golpe inicial lo apoyó Estados Unidos, pero esta vez hemos tenido la presencia de una funcionaria del nivel de Kamala Harris en la toma de posesión de Xiomara Castro. ¿Cómo evalúas esto? Bueno, primero lo que mencionas del caso de Berta Cáceres, digamos, este periodo, digamos, convulso de Honduras de las últimas décadas ha tenido, digamos, sus situaciones sangrientas en términos de persecuciones políticas, detenidos, gente exiliada, y quienes más han sufrido han sido los movimientos sociales en Honduras. Estamos hablando de ambientalistas, activistas sociales, etc. Y Berta Cáceres es un ejemplo de esa suerte de colusión entre el poder y empresas que al final como solucionan los conflictos sociales a balazo. Entonces, Berta Cáceres se convirtió en un símbolo de esa lucha ambiental, pero también política, y no es poca cosa de que ciertos sectores, digamos, de la sociedad hondureña se van representados en Castro, cuando al momento de la asunción de ella estaba Berta Cáceres, y Berta Cáceres fue parte del discurso de Xiomara Castro. Exactamente. Entonces, obviamente, Xiomara Castro apeló a ese sector del movimiento social hondureño que se ha mantenido enfrentando a todas estas políticas que han impulsado los gobiernos estos de derecha desde el golpe, y de alguna manera tiene una deuda, ¿no? Que no solamente de que se haga justicia por estos crímenes cometidos, sino también que se resuelvan los problemas en su discurso, en el discurso que da Kamala Harris el día que toma posesión Xiomara Castro, Kamala Harris hace énfasis en el respaldo de Estados Unidos a la elección democrática de Xiomara Castro. Ella señala, hemos estado aquí, hemos visto el respaldo que mucha gente le da. ¿Tú no crees que detrás de ese señalamiento de la vicepresidenta Harris hay un mensaje, hay un espaldarazo de Estados Unidos a Xiomara Castro y una advertencia a quienes estén pensando en un golpe de Estado para Honduras? Mira, es interesante, digamos, este momento histórico a nivel internacional, a nivel de América Latina, pero es importante verlo en perspectiva, ¿no? En perspectiva de la historia. La historia de las relaciones entre Honduras y Estados Unidos es de alguna forma la historia de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Esta relación de desigualdad. Nos parecemos mucho. Sí, de asimetría y de constantes intervenciones en Washington en asuntos internos de nuestros países. Entonces, digamos, el golpe de Estado del 2009 fue respaldado por Estados Unidos. La propia Hillary Clinton, que era en ese entonces, durante el gobierno Obama, demócrata, y que también era vicepresidente de Joe Biden,
Hillary Clinton en una de sus memorias dijo que ella hizo lobby entre sus homólogos para que se pasara rápidamente a la página de la salida de Zelaya y se hicieran, entre comillas, nuevas elecciones, cuando lo que iba a ocurrir un golpe de Estado, lo que tenía que hacer es volver Zelaya al poder. Entonces, y Estados Unidos tiene toda su impronta, ¿no? en este golpe. La situación es que los gobiernos que vinieron sucediendo eran cada vez más difícil para Washington tener relaciones con un gobierno que está ligado al narcotráfico. Al terrorismo, al golpismo. Claro, que Estados Unidos nunca ha tenido empacho para poder tener relaciones con gobiernos dictatoriales o ligados. Pero en un contexto como ese, Xiomara Castro se convierte en una puerta de salida a todo este problema. Claro, ¿no? ahí viene el punto, ¿no? Digamos, la llegada de Harris y el apoyo que le han dado, yo creo que tiene que ver más bien con dos puntos, ¿no? Uno es el tema migratorio, es decir, todo Centroamérica y Honduras se ha convertido en una fuente constante de migrantes hacia los Estados Unidos. La gente no tiene otra opción que o se enfrenta a la violencia, a la pobreza, y muere o migrar o morir. Entonces, ellos les interesa desde Washington mantener a Honduras con una mayor estabilidad para poder contener un poco la cuestión migratoria. Y creo que lo otro también tiene que ver con lo geopolítico. Es decir, si bien Xiomara Castro viene de una fuerza de izquierda, claramente de izquierda, ellos les preocupa que de repente pueda girar más a la izquierda en un momento y acercarse más a aliados de la región que son, digamos, adversarios geopolíticos regionales de Estados Unidos. Puede ser los gobiernos de Cuba, Venezuela, etc. Y hay un dato interesante. Llama mucho la atención de que Harris, cuando llega a la toma de posesión, no lo hace, y este es el tercer punto, no llega a través del Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa. Lo hace a través de la base militar de Palmerola. Exacto, en Sotocano. Entonces, esa base militar es un punto fundamental para los Estados Unidos. Esa base se creó en los años 80 durante el gobierno de Reagan para frenar las insurgencias que había en Centroamérica, y es un espacio que ellos no están dispuestos a ceder. Y eso hay que verlo también desde el punto de vista panorámico de qué está pasando en el mundo. Estados Unidos está asistiendo, y el mundo estamos asistiendo, a un recambio de poder de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Entonces está Estados Unidos perdiendo fuerza como poder hegemónico frente a otros países como China y Rusia. Esa disputa mundial, que parece como muy lejana, realmente nos atañe a todos en América Latina y en el caso de Honduras en particular, porque Estados Unidos está reforzando sus espacios históricamente de control. En este caso, América Latina. Y Palmerola es una de las bases que Estados Unidos tiene en la región y no la va a ceder. Y por eso, de alguna forma, les interesa mantener, por el momento, unas buenas relaciones con el gobierno de Castro. Habrá que ver hasta qué punto vuelven a las maniobras de subvertir los órdenes. Pero no le corresponde, ya para finalizar, Juan, no le corresponde un poco al gobierno de Castro ser un poco más realista frente a la situación de la región y en lugar, por ejemplo, de presentar un gobierno radical, presentar un gobierno mucho más amplio, mucho más plural, que tome en consideración a otros sectores de Honduras, que no necesariamente pues, narcotráfico, una de estas cuestiones, sino gente que, aunque hayan sido de derecha, estén por fortalecer la democracia en Honduras? Sí, yo creo que al final le va a tocar gobernar, digamos, con las posibilidades que tiene, ¿no? Una cosa es hacer campaña y otra cosa es estar en el poder. Exactamente. Entonces, obviamente tendrá que hacer algún tipo de concesiones con algunas fuerzas políticas, pero tiene que tener claro que al final llegó hasta el punto donde llegó porque estuvo acompañado durante todos estos años, más de una década, por los movimientos sociales, populares, etc., y tiene una deuda con ellos. Entonces ellos son los que de alguna forma le podían proteger de algunas fuerzas más extremas, ya sea las Fuerzas Armadas, etcétera, que quieran derrocarlo otra vez. Entonces tendrá que jugar eso entre el compromiso que tiene con el pueblo hondureño y el desafío de gobernar con otras fuerzas que de facto que tienen mucho poder. Juan Alberto Cajara ha estado con nosotros en el día de hoy en el análisis puntual de la situación de Honduras. Gracias, Juan, por haber estado en rendición de cuentas. Ya te tendremos otra vez por aquí con algunos de otros temas, ¿verdad? Y
Nos vamos al próximo segmento, rendición de cuentas. Pronto regresamos con rendición de cuentas. Estamos de vuelta con rendición de cuentas. Para este año 2022, el porcentaje de crecimiento de la economía de Panamá no será menor del 5%. Se estima que el nivel de producción que las actividades económicas generaron en 2019 se recuperará y el país seguirá destacándose en la región a nivel económico. Esto es muestra del comportamiento positivo de la economía, que solo en los primeros 9 meses del 2021 el crecimiento se ubicó en casi 15%, cifra que representa más del doble del crecimiento de la región. Según el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander, el nivel de producción del año 2019 lo recuperaríamos en el 2023, pero probablemente será este 2022, y eso es una muy buena noticia. Las actividades que impulsará la economía este año son aquellas que ya muestran signos de recuperación, entre las que se destacan el sector construcción, la minería, las exportaciones, el comercio al por mayor y al por menor, la operación del canal y sus actividades conexas y el sistema portuario en general. Como estrategia se prevé darle una mayor vitalidad y fuerza de recuperación al sector construcción este año y los próximos. Asimismo, existe una estrategia presupuestaria con respecto al Ministerio de Obras Públicas y una serie de obras que se desarrollarán a través de la alianza público-privada. También existe una buena expectativa con respecto a la recuperación del sector turismo. El turismo en los próximos años va a ser sin lugar a duda uno de los motores de crecimiento de nuestro país, aseguró el ministro. El titular de la cartera agregó que la política anticíclica que se aplicó desde el inicio del periodo de crisis por la pandemia, el giro importante que empieza a dar las finanzas públicas hacia una ruta más sostenible, permitirá una reducción de entre 65% y 70% de la deuda. Bien, saludos amigos, y en efecto tenemos como invitado para esta edición de rendición de cuentas al viceministro de Economía y Finanzas, Jorge Almengoro. Bienvenido, gracias por tu presencia en esta edición. Entre 2010 y 2019, la deuda pública panameña transitó por unos niveles nunca antes vistos. En 2010 nosotros teníamos prácticamente 10.000 millones de dólares en deuda. Esto pasó casi a 15.000 millones en el 2014 y en el 2019 estábamos rondando prácticamente los 30.000 millones de dólares. Es importante este tema porque esta semana algunos observadores, algunos analistas llaman mucho la atención porque finalizamos 2021 con casi 40.000 millones de dólares. ¿Cuál era la situación que tenía Panamá? ¿Cuál era la situación de la deuda pública en 2019, Jorge Almengoro, verdad? ¿Cómo recibimos nosotros el gobierno? Bueno, primero, buenos días, Julio. Muchas gracias por tenernos aquí, a todos los televidentes de CERTV. Este programa creo que es importante porque va a transmitir mucho de las gestiones que estamos haciendo a través de las diferentes instituciones públicas como una rendición de cuentas, que al final del día no solamente lo hacemos a través de los programas, sino con la obligación como funcionarios de siempre transmitir aquellas actividades y por supuesto que los resultados de las gestiones que tiene la administración de primera mano y en detalles. Por supuesto, y el presidente Laurentino Cortizo ha sido siempre enfático en que tenemos que transmitir transparentemente toda la información para el mejor conocimiento de la sociedad. Siempre habla de cifras, ¿no? Tanto. Así es. Y creo que, mira, tu pregunta es interesante y más importante ese contexto que acabas de dar. Cuando hablábamos de cifras del año 2009, por ejemplo, que salió la administración del presidente Martín Torrijos y que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en su momento también era el ministro de Economía y Finanzas saliente, estábamos hablando de una deuda externa e interna, una deuda pública total que no excedía de los 11.000 millones de balboas. Ahora, también entendiendo en ese contexto, los presupuestos generales del Estado, de manera anual, que se aprobaban para ejecución de todas las obras y los gastos corrientes del Estado, no superaban tampoco los 15.000, 16.000 millones de balboas. Pasando
prácticamente 10 años, después de 2 administraciones que obviamente con los sobresaltos que conocimos, digamos que algo de aceleración económica que tuvimos por un sobregasto en inversión, que en cierta medida obviamente es importante porque en algún momento generó empleos y productividad, pero luego en la etapa operativa esos empleos que se generaron en las etapas constructivas no fueron sostenidos. Exactamente. Queda entonces la resaca de las obligaciones pendientes de pago y la acumulación de la deuda que se tuvo que incurrir para poder lograr esos niveles de generación y de productividad económica durante esos años. Obviamente, en el momento en el que nosotros planteábamos la estrategia de 5 años para la administración del presidente Cortizo, previo a iniciar en julio del 2019, siempre veíamos 2 amenazas importantes. En primera instancia, la desaceleración económica a nivel global, que ya nos venía impactando incluso unos años anteriores, desde aproximadamente el año 2016 ha venido francamente reduciéndose y estábamos en un ciclo económico en Panamá de decrecimiento prácticamente o de desaceleración de ese crecimiento. No había pandemia por esos lados. Obviamente no había pandemia y nosotros entramos con un objetivo simple, que era el segundo aspecto que te iba a comentar. Hacerle frente a un sinnúmero de obligaciones financieras que no habían sido presupuestadas por administraciones anteriores. Y esto eran montos importantes, tanto así que nosotros tuvimos que buscar una modificación de los límites que establecía la Ley de Responsabilidad Social Fiscal con el objetivo de abrir ese espacio fiscal y presupuestario. Ahí estaba la deuda con los educadores, estaba la deuda en la construcción, estaba la deuda con los productores, etcétera. Así es. Etcétera, ¿verdad? Bancos, intereses preferenciales. Y si le sumas a eso el hecho de que también, que es otro tema importante en términos comparativos, los subsidios o transferencias corrientes de dinero en el año 2009 no superaban más de $600 millones. Exactamente. Y cuando entramos en la administración se trataba de montos de aproximadamente el doble, 1.200, 1.300 millones de balboas. Y que obviamente por la pandemia se han afectado más. Entonces creo que lo primero es entender de que en ese momento, cuando nosotros entramos a la administración, la deuda inicial era de 26.612 millones aproximadamente de dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las obligaciones que después debían ser pagadas en otras vigencias fiscales, otros presupuestos en los años 20, 21, 22, producto de los llaves en manos famosos. Y adicionalmente, sin contabilizar la deuda de las empresas públicas, que no es parte de la consolidación de la deuda del Estado. Entonces, teniendo eso como premisa, y como te lo comentaba, a finales del año 2019 nosotros, en cierre, en cifras de la deuda pública, quedamos en un poco más de 31.000 millones de dólares. Es decir, un aumento de casi 5.000 millones de dólares en un semestre solamente, que fue producto de hacerle frente a esas responsabilidades pendientes de pago que habían quedado rezagadas. Obvio que nuestro objetivo y nuestro planteamiento siempre fue desde parte del equipo económico y de las finanzas públicas del presidente Cortizo en regresar a una senda de consolidación fiscal, de disciplina fiscal y, por supuesto, tratar de lograr... Esa era la propuesta inicial. Y sigue siendo la propuesta. Tratar de lograr lo que habíamos logrado durante la administración 2004-2009, que fue precisamente reducir los niveles de déficit, desacelerar el nivel de endeudamiento público, incrementar la generación de ingresos. Y en ese momento quedamos en una tendencia a la baja. Por supuesto. Y de hecho lo que logramos es que en el 2008 hubo superávit, es decir, más ingresos de los gastos que se generaron en un ejercicio específico. Y todo esto con el mismo equipo económico que está ahora mismo sentado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Todo ello nos ayudó a tener las calificaciones de riesgo de grado de inversión que tenemos ante las 3 calificadoras importantes a nivel internacional, que fue reconocido solo unos meses después de terminada esa administración en el 2009, más o menos en marzo, abril del año 2010. Y de hecho, a mí personalmente me tocó estar en esas reuniones donde las agencias calificadoras nos confirmaban que por aquel reconocimiento histórico de la consolidación y la disciplina fiscal que la República de Panamá había logrado alcanzar, ellos prácticamente nos daban la certificación que ya los mercados nos reconocían, porque los mercados y los inversionistas sí reconocían a Panamá antes de tener la calificación de riesgo soberano como grado de inversión, como un país emergente que cumplía con sus compromisos financieros. De forma puntual. Entonces creo que importante es mencionar eso porque el cierre del año 2019, a pesar de que tenía esos desafíos,
también marcaba una ruta de ir reduciendo el déficit y desacelerando. Teníamos una buena perspectiva en ese instante. Sí, de hecho yo creo que también las cifras pueden demostrar de que en enero y febrero del año 2020 ya teníamos un incremento importante en los ingresos corrientes del Estado. Estábamos aproximadamente 11% por encima de lo presupuestado y mejor comparativamente con el año anterior, ya que también es un tema importante mencionar. Para efectos de presupuestar las obligaciones del Estado, debemos ser lo más objetivos posibles en determinar lo que podemos realizar desde un punto de vista de recaudación de ingresos. Porque no se trata de inflar una cifra para poder representar una posibilidad de gasto mayor. Tenemos que ser responsables en eso y por eso esta administración se ha fundamentado en la objetividad de las cifras de las finanzas públicas. Viceministro, en julio del 2019, cuando el presidente Cortizo asume la presidencia del país, él señala como una de las propuestas fundamentales de su gobierno la lucha contra la extrema pobreza. ¿Cómo se incorporaba esto a la propuesta presupuestaria que tuvimos del 19 hasta febrero de 2020? ¿En qué renglones concretamente? Sí, mira, lo más importante de esta lucha o el combate contra la sexta frontera, que es la pobreza y la desigualdad, es esos pilares de buen gobierno, el pilar de una economía productiva que genere empleo y, por supuesto, el ataque a través directamente de algunas instituciones públicas que se dedican al soporte de las necesidades sociales para el mejoramiento socioeconómico de todos los panameños. El MIDES, por ejemplo. Exacto. Sin embargo, creo que es importante recalcar algo. La inversión pública, más allá del gasto corriente del Estado, tiene que inducir principalmente esa descentralización, porque lamentablemente algo que sí habíamos estudiado y analizado antes de entrar a la administración es que, por ejemplo, en áreas como las comarcas, 1/9 parte de lo que se invertía en el área metropolitana era lo que llegaba y en algunos casos. Entonces, en la medida de que nosotros tuviéramos desagregado esa inversión pública, pero siempre teniendo en cuenta, y esto es importantísimo, estudios de prefactibilidad debidamente conducidos con el objetivo de generar un desarrollo socioeconómico de los panameños, obviamente así vamos a tener una mejor incidencia en la mejora de las condiciones de vida de todos los panameños. Nuestros principales objetivos eran, por supuesto, que impulsar muchísimo a través del Ministerio de Educación los programas educativos, la atención primaria a esos primeros estudiantes en las etapas primarias, que obviamente va de la mano con los aspectos de salud, y por supuesto mantener, como se ha sostenido hasta ahora, independiente de la pandemia, las transferencias corrientes que van directamente ligadas a esas personas más vulnerables, que eran por lo menos 777,000 panameños afectados. En casi 300 corregimientos del país. Así es. Vamos a ese aspecto, viceministro. De julio del 19 a febrero de 2020, todo marchaba sobre ruedas. ¿Cómo fue el crack? ¿Qué fue lo que pasó cuando ya el planeta prácticamente se embarca en este problema de la pandemia del COVID-19? ¿Cómo repercute eso en nuestras finanzas y qué parte tiene que ver eso con la deuda pública de la que estamos conversando? Sí, mira, la verdad es que fueron momentos bastante tensos, porque una situación crítica como la que estábamos viviendo... Teníamos un plan y comenzó otro. Correcto. Y de la noche a la mañana tuvimos que cambiar el chip sobre lo que estábamos haciendo versus lo que debíamos hacer, sin entender realmente cuál iba a ser el impacto de una situación que muchos pensaban... Y había terror a nivel mundial. Se hablaba de 200,000 casos panameños, muertos. Vaya, había una situación muy tensa, muy complicada en ese instante. Y mucha incertidumbre. Y la verdad es que, mira, en esos momentos tuvimos varias conversaciones en el equipo político y técnico del ministerio, junto con obviamente todo el equipo de gobierno. Y internamente nosotros contamos con profesionales, de una carrera muy exitosa. El propio ministro Alexander había pasado por varias crisis previas de la historia panameña, por ejemplo, el cierre del sistema bancario en los años 80. Lo acompañamos cuando se dio la crisis financiera mundial entre los años 2007 y 2008. Y bueno, diferentes situaciones que al final son o representan desafíos para poder sostener los niveles de inversión y gasto, obviamente económicos agregados, y por supuesto la mejora de las condiciones de los panameños. Pero toda una escuela con Héctor Alexander ahí, ¿no? Toda una acumulación. Y la verdad es que
para nosotros fue algo como automático. No fue sentarnos a esperar qué iba a pasar, sino fue tratar de anticipar situaciones que pudieran pasar. Y en ese sentido, lo primero fue hacer un análisis exhaustivo de cuánto pudiera ser el impacto económico, no solamente en la generación económica del país agregada, sino también en las finanzas del Estado, que representan principalmente los ingresos corrientes. ¿Y cuánto se calculaba en ese instante? Nosotros en ese momento calculábamos que iba a haber una caída de aproximadamente 30% de los ingresos corrientes. Eso quiere decir, de un presupuesto que teníamos estimado en $9.000 millones ese año, más o menos, de ingresos, íbamos a estar por el orden de $6.000 millones, lo cual representaba un riesgo fundamental para la ejecución del presupuesto general del Estado, del Estado, principalmente en el aspecto de social y económico, pero también en los efectos productivos del país, que esto es algo que mucha gente tal vez no ha entendido la complejidad del asunto. En la medida de que el Estado gastara menos e invirtiera menos, esa caída del 18% del Producto Interno Bruto que tuvimos en el año 2020 pudo bien haber llegado a 25, 30 o inclusive a cifras mucho más astronómicas. Entonces, lo primero fue eso, determinar cuánto era el espacio que muy probablemente íbamos a tener que cubrir. Y la única manera, siendo un país que no tenemos banca central, de cubrir esa necesidad de recursos era a través del financiamiento. De ahí que lo que se estableció es una política de importación de recursos. Trajimos lo más posible recursos provenientes de la deuda externa, tanto de emisiones de bonos como de organismos multilaterales, que nos apoyaran a cubrir esa necesidad de ingresos. Y la pregunta segunda o siguiente era, ¿en qué vamos a utilizar esos recursos teniendo una situación tan crítica como la que estamos teniendo? Y la estrategia fue simple y directa. El presidente de la República siempre transmitió que él pretendía perder la menor cantidad de panameños posibles. Salvar vidas, dijo en ese instante. Así es. Y el objetivo fue, claro, la salud habría espacio o tenía la principal prioridad en el presupuesto. Entonces había que incorporar gastos que no se habían contemplado en ese instante. Así es. Y eso fue lo que nos llevó a una reestructuración dinámica del presupuesto general del Estado, que es un concepto innovador también, porque usualmente lo que las administraciones hacen o realizan es un ejercicio de reestructuración específica en cuanto a la reducción de ingresos y al aumento de gastos, o los traslados, los créditos extraordinarios y demás. Nosotros lo que establecimos fue, mediante autorización del Consejo de Gabinete y posteriormente mediante la Asamblea Nacional, obviamente operativizado en créditos y lo demás, es permitir que el Ministerio de Economía y Finanzas tuviera una supervisión constante de las necesidades que iban a ser evolutivas de gasto y de inversión pública. Obviamente el Ministerio de la Presidencia jugó un rol sumamente crucial porque, dada la declaración de estado de emergencia, se establece que el Ministerio de la Presidencia debía centralizar las solicitudes de necesidades de recursos de parte de todas las instituciones y trabajar en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente administrador de los recursos del gobierno central, para poder ponerlos a disposición. Y supongo que establecer también unos niveles de restricciones para el gasto. Por supuesto, y ahí es donde entra la discusión sobre prioridades. Y entramos entonces en la materia que el presidente llamó el triángulo perfecto. Todavía ayer, esta semana en algunas discusiones y debates sobre algunos temas específicos, él sostiene ese punto y dice, mira, tenemos que lograr un balance perfecto entre lo sanitario, la salud, claro, lo social, que es la seguridad social de todos los panameños, claro, y lo económico, que obviamente no solamente impacta a la sociedad, sino también al sector público y al sector privado. Bajo esa premisa, todos los recursos orientados en manera prioritaria y primaria hacia el servicio de salud se incrementaron. Que no colapsar el sistema. Principalmente eso. Y algo interesante, y obviamente las cifras se pueden revisar porque están ahí, son públicas. ¿Cuánto representa de toda esta deuda? De la capacidad del sistema de salud, claro, en camas, en atención médica, en contratación de personal, porque hay mucha crítica sobre el aumento de la planilla, pero la realidad es que hay dos elementos importantes que han incidido en estos 2 años de pandemia en el aumento del costo y nominal de la planilla. Por un lado, las obligaciones de leyes especiales que nos venían arrastradas, porque son leyes de la República, de administraciones anteriores, que nos obligaban a hacer esas revisiones. Y por el otro, la necesidad de personal, que son los que han estado en el primer frente de batalla contra la pandemia del COVID-19. Y eso se ha estado regularizando. Claro.
enfermeros, médicos, técnicos, a través del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y por supuesto que también cierto personal para servicios de seguridad social y todo lo demás. Viceministro, hombre, el tiempo se nos acaba, ¿eh? Esta es una conversación muy fluida, va a dar para bastante. ¿Cuáles son las perspectivas? Terminemos en eso. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos en el marco de esta deuda? ¿Ha habido margen para el despilfarro del que hablan algunos? ¿Qué es lo que tenemos por delante para los próximos meses? Sí, mira, yo creo que lo más crucial es determinar que el año 2020 y el año 2021 son años irrepetibles. Para nosotros son situaciones que no iban a ser sostenibles. El incremento de la deuda, producto de la necesidad por la caída de ingresos y obviamente hacerle frente a las necesidades prioritarias de salud y de servicios sociales en pandemia, no debería continuar solicitando esas necesidades de recursos adicionales durante los próximos años. De hecho, entre el año 21 comparativamente con el año 20, vemos una desaceleración en la contratación de deuda. Es decir, contratamos menos deuda en el año 2021 que la que contratamos en el año 2020 y sucesivamente debe pasar de la misma manera porque en el año 2022 nosotros incluso tenemos presupuestado la oportunidad de generar un ahorro corriente. Y déjame explicarte un poquito mejor este tema del ahorro corriente porque creo que debe ser importante, de conocimiento público. Entendido y de conocimiento público. El ahorro corriente no se trata de una cuenta bancaria en la que yo tengo dinero que he guardado. El ahorro corriente se trata de generar más ingresos corrientes de los gastos corrientes operativos que tengo. Claro. Y ese resultado, que ya es parte de un presupuesto que tenemos que hacerle frente, se utiliza primariamente para hacer inversiones públicas y de carácter social. Con esto, si generamos ahorro corriente, obviamente tendríamos que depender menos de la deuda, entonces financiar menos esas inversiones. Este es un mensaje importantísimo porque sería esta tal vez la primera vez en un poco más de 10 años que el Estado panameño genera ahorro corriente y que financia inversiones públicas con ingresos corrientes del Estado. Pese a todo lo que ha pasado. A pesar de todo. El viceministro Jorge Almengoro ha estado con nosotros hoy. Gracias por su intervención, gracias por sus aportes. Sé que le va a servir mucho a la comunidad nacional y próximamente lo vamos a invitar para seguir desarrollando un poco más este tema. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos. Gracias. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Bien amigos, esto ha sido Rendición de Cuentas de este sábado. Espero que lo que hemos ofrecido haya llenado sus expectativas y haya ayudado a entender un poco lo que está transcurriendo en el país. Antes de despedirme, quiero hacer extensivas nuestras felicitaciones a Giselle González Villarruel, nuestra directora general hasta esta fecha y que, como ustedes saben, ha sido designada ministra de Cultura. Felicitaciones, Giselle. Sabemos que lo vas a hacer bien y que tengas mucha suerte. Y hasta aquí, Rendición de Cuentas. Hasta el próximo sábado. CERTV presentó Rendición de Cuentas.